Dios les bendiga nuevamente a cada uno de ustedes porque pues nuevamente nos volvemos a encontrar viendo y escuchando a través de estas plataformas digitales. Vamos a tener una lectura bíblica en este día y es en Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al versículo 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En estos días que estamos viviendo muy difíciles, no solamente en nuestro lugar, sino en todo lugar de esta tierra, un problema que estamos experimentando ahora que hemos estado en nuestros hogares es la falta de relacionarnos íntimamente entre los padres e hijos, entre los hijos y padres, entre los esposos y entre cualquier familiar, principalmente dentro del núcleo del hogar. Quizás entre la iglesia con los hermanos podemos mencionar igual a través de los medios digitales que nos relacionamos, pero estoy hablando de esa relación mutua, íntima, dentro del núcleo familiar en la cual hemos estado practicando a partir del 18 de marzo del año 2020. Y esa relación, esa intimidad, habla de la comunión. La palabra de Dios nos dice, si decimos que tenemos comunión, y eso es de lo que en este día quiero hablar, en estos pocos minutos de este tema muy importante, la comunión con otros, la comunión con Dios. La comunión con Dios es igual a la comunión con otros. Nos interesa mucho la comunión con otros, nos interesa mucho tener intimidad entre nosotros como seres humanos, pero no va a haber esta si no tenemos la comunión con Dios. Primero tenemos que ver qué es la comunión con Dios o qué es comunión. Comunión es la palabra koinonía, es el verbo, y koinonía quiere decir participación, unión, relación, participación en lo común. La palabra koinonía viene a significar compañía, sociedad, asociación, compañerismo, acción de compartir, es decir, hacerse partícipes de algo. En otras palabras, también quiero decir que esta palabra nos habla de tener una sociedad o es un socio con quien tienes algo en común. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 no vamos a ir, pero nos habla de que el que está unido al Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Y esto es algo muy importante porque la base de la palabra de Dios aquí en 1 de Juan, en la escritura, en el versículo 6, es comunión con Dios, comunión con los demás. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí podemos encontrar dos clases de personas. ¿Cuáles son esas dos clases de personas? Los que decimos y los que hacemos. Dice el versículo 6, si decimos, esos son los que decimos. Pero dice en ese versículo 6, y no practicamos la verdad. Esos son los que hacemos. Son dos clases de personas. Y también vemos aquí dos cosas muy importantes que son luz y tinieblas. Dios es luz, nos dice la palabra. Satanás es tinieblas. La luz en las escrituras nos habla de la verdad. Moralmente nos habla de la santidad, de la limpieza. Y las tinieblas moralmente nos habla del pecado. Y aquí en el versículo 6 nos dice
que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Algo muy importante aquí dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creo que este es un punto en común. Cualquier persona que está en comunión con Jesucristo está también en comunión con otra persona que está en comunión con Jesucristo. Muchas veces entendemos que el que está en comunión con Cristo, con Dios, está en comunión con cualquier persona. No puede estar en comunión una persona que está en intimidad con Dios y tener comunión con alguna persona que anda en tiniebla. Es algo muy importante que quiero que entienda, que el hecho de que usted está en comunión con Dios no es por consiguiente como regla que esté en comunión con todos. El punto común es la salvación. Y repito esto muy importante, cualquier persona que está en comunión con Jesucristo está también en comunión con otra persona que está en comunión con Cristo. Ahora, esa comunión con Dios es aquel privilegio que perdió Adán y Eva en el jardín del Edén. Esa comunión, la comunión con Dios, es un privilegio que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén el día que desobedecieron y que el hombre que no le conoce aún anda buscando. El hombre que anda en su delito y pecado aún no conoce esa comunión con Dios. Por eso el hombre necesita esa compañía, esa sociedad con Dios diariamente. Aquella sociedad, aquella comunión que se perdió, repito, en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que ellos se escondieron? ¿Por qué? Porque hubo desobediencia. Dios es luz, recuerde. Y no solo la luz lo ilumina todo, sino que lo revela todo, tanto lo bueno como lo malo. Y mientras más aproximamos la luz hacia un objeto, más imperfecciones descubriremos hacia aquello que a simple vista parecía perfecto. La comunión con Dios es una intimidad con Dios día con día, todos los días. Podemos dar un listado ahorita, que si leer la Biblia, que si orar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una intimidad con Dios. Hoy no tenemos esa intimidad en la iglesia, pero tenemos una intimidad, deberíamos tener esa intimidad con Dios día con día. Entonces, ¿quién no está en comunión con Dios? Y esto quiero que aprendas en este momento. Aquel que no está en comunión con Dios es aquel que no ha confesado sus pecados. Y aquel que no ha confesado sus pecados es aquel que tiene pecado sin confesar. Y la confesión de nuestros pecados no es para que Dios nos perdone, sino la confesión de los pecados es para que exista la comunión con Dios. Por eso, en este momento y a través de la enseñanza del apóstol Juan, quiero decirte que si nacemos de Dios, no podemos desnacer de Él. La condición de hijo es para siempre. La comunión no. La condición de hijo está determinada por el nacimiento, pero la comunión está determinada por si obedecemos o no las instrucciones de Dios. La confesión, quiero terminar diciéndote que la confesión es la base de la comunión. Por eso yo te invito diariamente que confieses tus pecados a Dios. No mañana, no pasado, no dentro de un mes, porque si te cae una basura en el ojo, en ese momento hay que quitarla, porque si pasan días te irritará el ojo y te quedarás ciego. Lo mismo es, si quieres tener comunión con Dios, confiesa tus pecados. Si tienes comunión con Dios, tendrás comunión con los que están alrededor tuyo. Dios le bendiga en este
hermoso día.